Antes de que empiece a correr el reloj, y agradeciendo como siempre las amables y elogiosas palabras que me enrojecen de parte de Eduardo, quisiera que nos hiciéramos una pregunta, ¿vale? Antes de que empiece la charla formalmente. Al de al lado le preguntas, ¿cuál es tu misión? Así, a quemarropa. ¿Cuál es tu misión? ¿Vale? Venga. Los obispos dicen cuál es la misión de tu diócesis, obviamente, ¿no? Entonces, los párrocos tienen parroquias, los obispos diócesis, los laicos son de la parroquia, son el pueblo de Dios. Bueno, veo que esto ha causado mucha conversación. Os lo voy a dejar en el aire. Vamos a continuar. Y solicito cortésmente al regidor que vuelva a lanzar el reloj, pero prometo no pasarme. Muy bien. Si os acordáis, ayer, la charla que me tocó dar, os hacía una pregunta que pretendía ser retadora, que era, ¿estás más comprometido con tus actividades que con tu misión, con tu plan que con tu misión, con tu método que con tu misión? Y ahora, pues tomando ese hilo, que además se está diciendo en las charlas que han precedido, vamos a hablar de la misión. Pero yo quisiera hacer primero una metarreflexión muy interesante. A ver, ¿qué hacer con los primeros brotes de la renovación? Eso es lo que tocaría, ¿verdad? Ayer hablábamos de los brotes, empiezan a surgir, hay que reconocerlos, pero después hay que cuidarlos. ¿Y qué es lo que hay que cuidar? Porque cuando cuidamos brotes hay que priorizar, hay que elegir qué se cuida. Y también a veces hay hasta que podar, porque no todo brote es un brote que deba llegar a término, porque a veces pues las cosas florecen y de aquella manera. Entonces, yo tengo una sensación, yo os lo confieso, y es una sensación un poco curiosa. Os voy a dar una imagen de una cosa que quizás hayáis vivido. Yo la he vivido en los campamentos. Cuando yo iba de campamentos, en montañeros en la Congregación de la Asunción, ¿no? Montañeros de la Virgen y San Francisco Javier, o sea, éramos unos machotes, subíamos montañas, hacíamos de todo, bueno, era muy chulo, ¿no? Y cuando llegabas al campamento el primer día, te ponían a hacer una gran práctica española que consiste en la búsqueda del... A ver si lo reconocéis, ¿sabéis lo que es eso? Gamusinos. ¿Pero cómo lo habéis reconocido? Si nadie ha visto nunca un gamusino. Nadie sabe cómo se ven los gamusinos. ¿Por qué pensáis que eso es un gamusino, no es un gremlin? ¿O es el que tienes al lado? Porque a veces en la iglesia hay gente muy rara. O la cantina de Star Wars, no sé. Un gamusino. ¿Sabéis cómo funciona el tema, no? Pues pillas al novato, le dices que hay que buscar gamusinos, que vamos a pasar toda la noche cazando gamusinos. Se les pone por todos lados, se hace un poco de ruido por aquí, tal, y se pasan medio campamento. Cuando no es el gamusino, también hacíamos la funda del mástil de la bandera, el tapón del río, lo que fuera, ¿no? Entonces mandabas a los acampados y, bueno, pues te echabas unas risas, ¿no? A su costa. El tema es que buscar el gamusino es buscar algo que todo el mundo habla de ello, pero nadie sabe lo que es y nadie lo ha visto. Y yo os confieso que tengo esta sensación a veces en las conferencias, en los encuentros, cuando hablamos de renovación de iglesia, cuando intentamos proyectar, ¿no? Pues qué pasa con la nueva evangelización. Todo el mundo empieza a hablar en términos de misión, visión, cambio, palabras que, ¿verdad?, que nos suenan. Y tenemos que renovarnos, tenemos que transformarnos, pero ¿tenemos que transformarnos en qué? ¿Cuál es la imagen de aquello a lo que nos llama la iglesia? ¿Podemos visualizarlo? ¿Somos capaces de ponerle palabras? Y veréis que no es tan fácil. Si haces esta reflexión, incluso cosas que suenan, que están en el ambiente, que tenemos asimiladas, sin darnos cuenta, son un cómo hay que hacerlo. ¿Pero qué hay que hacer? Dime ya quién es el gamusino, cómo es el gamusino. El gamusino de la nueva evangelización o de la conversión pastoral. Voy a intentar desgranar esto antes de empezar con estos pequeños primeros pasos que hay que cuidar. Creo que es importante porque tenemos que establecer un marco de referencia, dónde estamos y a dónde vamos. Esto ya se dijo ayer, ¿verdad? Tenemos que ponernos en marcha, tenemos que saber a dónde vamos.
Y también nos decía don Luis, tenemos que concretar esto no son palabras, esto no es solo una teoría, no es solo unas clases, es una práctica. Entonces, ¿cómo se hace esta práctica? Primero, sabiendo qué es lo que hay que practicar, ¿verdad? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué tenemos que practicar? Primer pasito, vamos a darlo así como por partes. El primer paso de todos es decir dónde estamos y de qué estamos hablando. El título, si lo veis, perdón, a ver... ¿Qué hacer con los primeros brotes de la renovación misionera? Renovación misionera parece que es una palabra que está en el ambiente de todos. El Papa Francisco nos ha hablado de una conversión pastoral y misionera. Parece que está en el ambiente que tenemos que renovarnos. ¿En qué consiste esta renovación? Bien, para responder a esto, mi primer esquema mental es decir, la renovación misionera tiene que ver con la conversión pastoral. Renovación igual a conversión pastoral. ¿Y en qué nos tenemos que convertir? Esta es la gran pregunta. Para responderla, os propongo hacer un paso atrás. En vez de dar un paso adelante y definir lo que es la conversión pastoral y en qué nos tenemos que convertir, vamos a ver de dónde venimos. Venimos de la cristiandad. Esto es algo que también ya suena, que ya todo el mundo lo dice, pero tiene unos matices esto. ¿Qué es la cristiandad? O la situación de cristiandad, o la iglesia de cristiandad. Pues yo lo defino muy fácilmente. Es la situación en la que hay fe, y la sociedad es cristiana, la iglesia es cristiana, la escuela es cristiana, la familia es cristiana. Digamos que el viento parece que rema, que sopla a favor, que estamos en una situación que históricamente se ha repetido a lo largo de la historia, pero que ha tenido también sus momentos, sus idas, su venida. Yo creo que hay diferentes cristiandades, aunque es un término que viene de la Edad Media, la cristianitas, pues el fruto de la primera evangelización de los apóstoles y la conversión del Imperio Romano es que el Imperio Romano se convierta en cristiano oficialmente. Eso podía llamarse una primera cristiandad. Después se pierde con la caída del Imperio Romano y viene pues la Edad Media en la que poco a poco, partiendo de un paganismo que invade Europa, llegamos a esta situación de cristiandad. Luego llega la evangelización de América, un lugar pagano, y sucede la cristiandad allí también. Y después, pues nosotros nos quedamos aquí, todavía se supone en cristiandad, y esa cristiandad va haciendo un declive, va decayendo, en cierto sentido, a medida que la fe también decae, hasta la situación de hoy. Estoy pegando muchos saltos históricos, pero a donde quiero ir y a lo que quiero llegar es a que estas situaciones de cristiandad son el fruto de la misión, son el fruto de la evangelización. Los apóstoles proclamaron, después de Pentecostés, un Jesucristo resucitado y fueron propagando el Evangelio, y allí donde la semilla crecía, surgían las iglesias y se establecían las iglesias. Y una vez asentada y establecida una iglesia y convertida a la sociedad, tenemos cristiandad, por decirlo así. Ese sería el esquema. A veces estamos un poco casi denigrando la cristiandad, en el sentido de decir, bueno, eso es lo antiguo, eso es la manera, o hay gente que la exalta, lo contrario, ¿no? Es el pasado al que tenemos que volver, el pasado glorioso, el momento. Parece incluso que hasta idolatramos la cristiandad, cuando nosotros seguimos a Cristo y a este crucificado, como nos dice San Pablo, pero esta cristiandad se puede volver hasta un pequeño ídolo en ese sentido, porque queremos que las cosas sean como antes, él siempre se ha hecho así. Queremos estar en una situación cómoda, queremos estar en una situación en la que no nos sintamos en minoría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es muy importante señalarlo porque la cristiandad de la que venimos también tenía una metodología, era un sistema de pastoral. Cuando el Papa Francisco, siguiendo Aparecida, nos habla de la conversión pastoral, las estructuras caducas, el no dejar las cosas como están, nos está hablando, muchas veces lo entendemos así, de pasar de una iglesia de mantenimiento, esto está en el ambiente, suena, ¿no?, a una iglesia en salida. Este mantenimiento consiste en mantener estructuras, parece, en mantener una mecánica, en mantener una forma de hacer las cosas, en mantener un sistema. La cristiandad funcionaba, esto es importante decirlo. ¿Funcionaba por qué? Porque la Iglesia siempre ha tenido clara su misión. Ayer también se decía, la Iglesia es sacramento universal de salvación. La Iglesia extiende, facilita, administra, lleva la salvación de Cristo al mundo. Y esta salvación de Cristo sucede
de diferentes, bueno, siempre sucede igual, o sea, solo puede suceder de una forma, mediante el bautismo y la vida cristiana que nos lleva a la salvación, pero esta salvación de Cristo en la cristiandad, pues era fácil, era un sistema de sota, caballo y rey, ¿no? Tú naces cristiano, te alimentas, te inicias, vives, te desarrollas y mueres y llegas a puerto, con lo cual, perfecto, la cristiandad funcionaba. ¿Cuándo deja de funcionar? Cuando ese presupuesto que es la fe, ya deja de existir en la sociedad, ya no hay fe, o se pierde la fe, y entonces estamos iniciando a gente que no está convertida, básicamente, iniciando a gente que no ha tenido un encuentro personal, y eso hace que el sistema pues deje de tener mucho sentido. Pero bueno, me habéis oído quizás, algunos que me habéis oído hablar muchas veces, hablar de esto, y tampoco quiero abundar mucho más en ello. Tiene sus pros, tiene sus contras, es un buen sistema, tiene su contexto histórico, y tiene un momento de decadencia. Y también hay un momento de resurgir o de síntesis o de a dónde vamos ahora, que es en lo que estamos. ¿Cuál es la decadencia de, yo llamo la tardocristiandad que vivimos? El momento en el que estamos o que hemos vivido después del concilio, pero que va un poquito más atrás y llega un poquito más adelante. Pues quizás el Papa Francisco lo ha definido con esta palabra, autorreferencialidad. Os voy a dar una cita de James Mallon. Estábamos hablando de James Mallon, pero esta es la cita. Este es un libro que va a salir en enero, que acabamos de traducir, que se llama Más allá de la parroquia. Una renovación divina, segundo libro, y dice lo siguiente: en esta etapa, la parroquia o la diócesis se ha centrado en sí misma, funcionando como un club que existe para satisfacer las necesidades de sus miembros. Esta es la esencia de una parroquia de mantenimiento, cuyo propósito principal es atender a sus feligreses y no la salvación y la transformación del mundo más allá de la parroquia. Autorreferencialidad significa que estamos preocupados de llenar las iglesias, de que venga la gente, de sobrevivir, de que sigamos teniendo presupuestos, de que sigamos teniendo edificios, y quizás en ese trance olvidamos nuestra misión, porque se vuelve algo como hacia adentro. Estamos intentando perdurar, por decirlo de alguna manera, como el farolero, seguir la consigna, encender, apagar, hacer lo que se ha hecho siempre. Es una situación de la que queremos salir porque genera frustraciones, genera también cansancio, porque a veces no hay un referente, no hay un horizonte claro, y la propuesta que nos hace la Iglesia, y la hacía el Papa Juan Pablo II, es el tercer milenio. Cuando él empezaba, yo lo llamo así, pasar de la Iglesia de la cristiandad a la Iglesia del tercer milenio, que es la que nos toca vivir, ese milenio que ya está bien empezado. Nos decía ayer don Luis, llevamos 25 años, pero que apenas acaba de empezar, ¿no? Los milenios son de 1000 años, ¿no? Entonces, en esta nueva iglesia, que está llamada a hacerlo de siempre, tenemos que encontrar nuevas maneras, nuevos caminos, nuevas expresiones, nuevos métodos. Lo hemos oído, ¿verdad? La nueva evangelización. Esta nueva iglesia de tercer milenio es lo que vamos a intentar describir de una manera práctica. ¿Y la práctica nuestra cuál es? La parroquia. Vamos a intentar visualizar en una parroquia cómo se ve una iglesia del tercer milenio, porque si no nos quedaremos en el nivel de los discursos altos, pues hoy la cristiandad, o el tercer milenio, pero a mí lo que me interesa, supongo que como a ti, es, bueno, pero ¿qué pasa con mi parroquia? ¿Qué vamos a hacer en mi comunidad? ¿Cómo vamos a caminar? Y eso es un poco de lo que va esta charla. No quería dejar de decir una cosa que yo creo que es importante. La cristiandad, tal cual la recordamos o tal cual se ha vivido, es el fruto de la evangelización y es lo que sucede después de cumplir nuestra misión. Bueno, la misión nunca se termina de cumplir hasta el cielo, pero me entendéis. Si hemos hecho lo que tenemos que hacer como iglesia, la gente, el mundo se convierte, se transforma y cuantos más cristianos haya, pues más estamos en cristiandad, por decirlo de alguna manera. La cristiandad es un estado que tiene una metodología, pero nos la hemos de ganar en un cierto sentido, es decir, debemos llegar a ella. Es decir, la cristiandad no es simplemente, yo lo digo así, estar llamados a reproducir un pasado nostálgico, sino que tiene algo muchísimo más profundo. O sea, nosotros estamos llamados como iglesia peregrina a hacer posible un futuro de esperanza escatológica. A ver, perdonadme el latinajo, que no es un latinajo, ¿no? Estamos llamados a llamar a la salvación a la gente. Entonces, dejemos de preocuparnos por esto se hacía así, esto siempre ha sido de esta manera, este es nuestro pasado nostálgico, y miremos adelante
como nos manda el Señor, ¿no? Mar adentro, y miremos esa esperanza de salvación y apuntemos hacia ella. Por eso la cristiandad no es que esté superada o esté muerta, es a lo que aspiramos y puede volver a suceder, pero será otra cristiandad. Está la cristiandad de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, la que ha habido antes. ¿Cuál será la de ahora? ¿Cuál tocará después de nuestra evangelización? Si oyendo la voz del Señor adoptamos pues esta nueva evangelización, esta conversión pastoral, y sucede lo que tiene que suceder en nuestras comunidades por la gracia de Dios, a lo mejor llegamos a otra cristiandad. Dejemos de añorar la cristiandad del pasado, por lo tanto, vamos a mirar la que tiene que venir. La Iglesia es sacramento universal de salvación y está llamada a eso, a cumplir lo que decíamos, señor Munilla, ¿no? El deseo de Jesús, la oración al Padre, que es que la gente se salve, ¿no? El Padre quiere que la gente se salve. Bueno, esta era como una introducción que yo sé que a lo mejor se queda un poco así, pero todo tiene que ver con estas palabras de Evangelii Nuntiandi, recuperar nuestra identidad más profunda. Si queremos saber lo que tenemos que hacer, tenemos que recuperar nuestra identidad como Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, se decía en Evangelii Nuntiandi, lo repitió Benedicto XVI al inicio del sínodo, y es que evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia, y es la identidad. Esto es muy importante porque partimos del ser, no partimos del hacer. Clarísimo, ¿verdad? Eso es una cosa muy clara. ¿Y tú quién eres entonces? Yo soy un laico, quizás tú eres sacerdote, un obispo. ¿Qué te toca hacer a ti entonces? Porque sí que hay algo que hay que hacer. Bueno, pues la labor colectiva que nos toca hacer ahora es pasar del segundo momento al primer momento. ¿Qué es el segundo momento? Lo que sucede después de la evangelización. Cuando evangelizamos, la gente se convierte, se establece la Iglesia, entramos en segundo momento. Ahora estamos en el segundo momento, es modo, solo hace falta alimentar lo que ya existe. La Iglesia nos llama a volver al primer momento, volvamos a anunciar, volvamos a ser una Iglesia misionera, volvamos a salir, eso es el primer momento. Simplemente, esta es la labor. ¿Se puede aplicar esto a mi diócesis, se puede aplicar a mi parroquia, se puede aplicar a mi comunidad? Sí, pasar de un segundo momento a peregrinar al primer momento. Vamos a anunciar en las calles, vamos a predicar el Evangelio, vamos a hacer discípulos. Esos son los primeros pasos de toda renovación. De alguna manera es volver al principio, porque todas las renovaciones no son rupturas y una reforma rupturista, sino es un volver a la esencia, es volver al pasado, recuperar quiénes somos. Eso es de lo que se trata en este momento tan importante, yo creo, la nueva evangelización. Bueno, entonces, ahora ya me arremango todavía un poquito más y os pregunto, ¿y esto creéis que os sirve para algo, que te den esta charla? Veo un convencimiento total, sí, está muy bien, pero ¿esto a mí de qué me sirve en mi parroquia? O sea, que sí, que la cristiandad, que si el tercer milenio, que si la conversión pastoral, que si tenemos una misión, que está muy bien, pero ¿cómo lo hago en mi parroquia? Bien, yo voy a intentar describir los primeros pasitos que tienen que suceder en una parroquia cuando surgen esos primeros brotes, para que tengamos claras las 3 cosas que hay que hacer o las 4 cosas que hay que hacer y apuntemos bien el tiro, ¿no? No erremos el tiro. Pero uno diría, bueno, entonces tú me dices el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Primeros brotes, esa gracia que cae, os lo contaba ayer, ¿no? Hay una lluvia de gracia, hay una primera comunidad, hay un primer celo, un ardor que hay ahí. ¿A dónde me lleva todo esto? ¿Cuál es el final de todo esto? ¿Cómo será esa parroquia una vez que se haya convertido? Os voy a dar 5 características de esta parroquia y esto lo pondré luego. Vamos allá. 5 características de una parroquia renovada. Vamos a ver la imagen destino final. Si emprendemos y nos animamos a esta renovación pastoral, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cómo será la configuración de la parroquia? ¿Qué es lo que tendrá? Así tenemos claro por lo menos hacia dónde vamos, ¿no? Que es lo que se nos está diciendo. Quizás ese es el gamusino, ¿eh? O sea, esto es para lo que trabajamos. A ver si me lo compráis. Ojo, yo no estoy hablando de cátedra, ni tengo autoridad magisterial, ni nada de eso. Es la lectura que llevamos haciendo muchos años y lo que leemos en el magisterio, pero también lo que vemos en tantas parroquias que se están renovando. Entonces, ¿qué tiene una parroquia renovada ya? Esto es el final del proceso, ¿eh? O sea, una identidad misionera clara. La identidad misionera. La Iglesia existe para evangelizar. El mandato de Jesucristo, id y hacer discípulos.
haced discípulos yendo, anunciando, bautizando en el nombre de Jesús. Esto es lo que hacemos, ¿vale? ¿Creéis que nuestras parroquias tienen una identidad misionera clara? ¿Algunas sí, otras no? Sí. ¿Tu parroquia vive para la evangelización? Vamos a ver. Coge el presupuesto de la parroquia. ¿Cuánto gastas en evangelización? ¿Cuánto gastas en tejados? ¿Cuánto gastas en personal? ¿Y cuánto gastas en caridad? Y ahora dime qué importancia tiene la evangelización en su identidad. ¿Tiene importancia? ¿Tiene poca? ¿Tiene mucha? ¿Tiene? ¿Es lo que hacemos todos los días? ¿Es lo que alinea todo lo que hacemos? ¿O es simplemente algo más que está ahí? La iglesia primitiva tenía una identidad misionera clara, pero clarísima. Solo tenía esa jugada, porque nadie creía, con lo cual teníamos que evangelizar a todo el mundo, ¿no? Pues esta identidad misionera clara es lo deseable en cualquier comunidad cristiana, obviamente. Bien. Una parroquia ya convertida pastoralmente tiene procesos de discipulado integrados. Sabéis que hay una cosa maravillosa que se llama el catecumenado. El concilio nos hablaba de la iniciación de adultos. Yo estoy convencido de que toda la Iglesia tiene que volver al bautismo, como dice el sínodo, que es súper central en el sínodo de la sinodalidad. Me encanta esa parte del sínodo. O sea, el tema del bautismo es la clave, volver al bautismo. Pero es que nosotros también tenemos que volver, como lo hacen los neocatecumenales. En un sentido, tienen esa intuición. Oye, estamos bautizados, pero hay que hacer el proceso del bautismo. Muy bien, hay procesos que nosotros en la cristiandad los hemos abreviado tanto que han generado gente bautizada, gente confirmada, gente iniciada, pero que no tiene fe. O si tiene fe, tiene una fe infantil. O si tiene fe, que es muy fuerte decir esto, pero sabéis lo que digo, ¿no? O sea, me explico un poco. No quiero ser demasiado radical, pero voy por ahí. Bueno, pues una parroquia debería tener clarísimo cuál es su proceso. La parroquia de cristiandad tenía un proceso. La iniciación cristiana, recibir los sacramentos. Nosotros lo tenemos también, pero a veces vemos que ese proceso, pues como que no sabemos cómo encajarlo. Muy importante. La parroquia convertida... Aquí no hagáis mucho caso a las imágenes, uno hace lo que puede con la inteligencia artificial y salen carismáticas. Debe ser que es carismática la renovación, la inteligencia artificial, ¿no? Pero ya levanten los brazos o no, tienes que tener una cultura de oración y de escucha del Espíritu. La cultura de Pentecostés. Esto aquí está sonando muchísimo. Pentecostés, el Espíritu, Pentecostés. Ojo, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo y practicarlo. Y eso no solo significa tener la teoría de que el Espíritu Santo tiene que encajar en todo esto, es tener una familiaridad. Mis ovejas conocen mi voz. Conocer la voz del Espíritu es algo que sucede en la oración de la iglesia, en la oración en la comunidad, en la oración personal. No es baladí, no es poca cosa esto, pero es una cultura que tiene que estar en lo más profundo. Cuarta cosa, una comunidad sinodal, corresponsable y dinámica. Todo suena muy bien, ¿no? Tiene que ser una comunidad donde los carismas, ya se ha dicho hasta la saciedad aquí, interactúen, cada uno tenga su lugar como pueblo de Dios y que tenga unas ciertas características. Cambiamos de régimen en ese sentido, ¿no? El clericalismo queda atrás y vivimos el bautismo, la dignidad de los bautizados de una manera mucho más profunda e integrada. Quinto, tiene que haber frutos. Lo voy a decir otra vez, tiene que haber frutos. Si tú estás haciendo renovación y no ves frutos, hay algo que no está pasando, porque el Señor ha prometido frutos. Y el Señor nos juzga por los frutos, en el sentido de, como con la parábola de los talentos. Oye, yo te he dado uno, ¿cuánto me devuelves? Estamos llamados a dar fruto, y fruto en abundancia. No estamos llamados solo a estar en ese sentido. Y los frutos misioneros también lo son de transformación. Ojo, el fruto no es tener la iglesia llena, ni tener a todo el mundo comiéndose los santos. El fruto es hacia afuera, el fruto es hacia el mundo, es la conversión del mundo, es la salvación del mundo. El fruto no es que estemos entretenidos dentro de la parroquia, que vuelva la gente a la parroquia, que nuestra parroquia sea un ejemplo de qué bien estamos aquí, en la parroquia. Eso es autorreferencialidad. El fruto sucede en el mundo, en medio de la gente, acampando entre nosotros. Es la presencia de Dios en el mundo. Eso es algo que debemos cambiar, de verdad. Estamos midiendo ahora mismo el éxito de las iniciativas de primer anuncio por la cantidad de gente que viene, de los grupos de oración por la cantidad de gente que viene, y se tiene que empezar a medir por la cantidad de gente que enviamos
y la cantidad de vidas que cambian. Esa es la medición verdadera. Porque a veces, pues sí, nos ponemos muy espirituales y decimos que, bueno, ahora todos son discípulos. ¿Por qué? Porque se han puesto el cartel de discípulos y vienen a las oraciones y están todo el rato. Y eso está muy bien, pero la Iglesia existe fuera de la Iglesia. La Iglesia es la presencia de Dios en el mundo también. Bueno, 5 cosas que os he dicho de cómo tiene que ser esta parroquia de tercer milenio. Y ahora llegamos a lo que pone aquí. Es la hora. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Este es el movimiento que ha empezado la Iglesia, que lleva sucediendo tela, desde León XIII, dice George Beigel. O sea, lleva tiempo desarrollándose y madurando, y están pasando cosas. Estamos en un cambio de época, estamos cambiando un sistema, hay algo que hemos vivido, en donde lo hemos vivido, y ahora mismo pues parece que hay brotes, y de esto es de lo que iba pues esta primera charla que yo di, y de lo que viene ahora, cómo cuido estos brotes. ¿Qué es lo que pasa? Ha caído la lluvia, ha germinado. Esto no está en... Eso lo hemos pirateado, o sea, eso que lo sepáis, no es un eslogan del encuentro, ¿no? Cae la lluvia y germina. Y cuando germina, es cuando nosotros nos vemos la responsabilidad de cuidar estos primeros brotes que empiezan a salir cada vez más verdes, cada vez más interesantes, pero que necesitan pues una dirección. Bien, os cuento un poquito por dónde hemos ido trabajando estos temas. Nosotros nos dedicamos al tema de acompañar sacerdotes, acompañar parroquias, acompañar procesos. Y hay una cosa que todo el mundo dice, esto es como el éxodo de Egipto en busca de la tierra prometida. ¿Qué es lo que... de Israel de Egipto en búsqueda de la tierra prometida? Hay una promesa de Dios que te hace salir de tu comodidad, que te lleva al desierto para al final llegar a la tierra prometida. Estos son como las fases de un avión cuando despega, ¿sabéis, no? Primero llegar hasta los cielos, después está en crucero, es decir, se mantiene estable y después llega a su destino. ¿Queremos llegar al destino al que nos llama Dios en este momento? Pues tenemos que vestirnos de peregrinos, una vez más, coger la alforja, el bastón, no llevar más que sandalias, bueno, no sé, no hace falta tampoco, ¿no? Nadie quiere salir de su casa, ¿no? Y ponerse a andar, pero como iglesia sí, porque la iglesia es en esencia peregrina en ese sentido. Y entonces, si nos pide este movimiento el Señor, es un movimiento en 3 fases. Esto es lo que hemos observado en parroquias de todo el mundo, es de lo que habla Malon en sus libros. También hay alguna gente más que habla, pero sigue siendo un gamusino del que nadie conoce cuál es su cara cuando se llega. ¿Qué es lo que hay al otro lado? ¿Cómo es una parroquia de tercer milenio? ¿En qué se convertirá mi parroquia? Yo os he dado 5 características que tiene que tener esa parroquia, pero estas fases darían para un encuentro entero. Esto es muchísima tela que cortar. Yo os voy a hablar de la primera fase, nada más, que esto es lo que le interesaba a Miguel Ángel. Don Miguel Ángel decía, oye, hay que hablar de la primera fase, ¿no? El camino no es fácil, el camino no es instantáneo, no hay atajos para el camino, y como todo buen proceso tiene un inicio, una trama y un desenlace, y apenas estamos comenzando. Nosotros trabajamos con parroquias de toda España y conocemos pues de muchos lugares del mundo, y lo que constatamos es que muy pocas están ya en segunda fase. Imaginaos. ¿Por qué? Porque es que apenas llevamos... ¿Cuánto tiempo? Yo, el pistoletazo de salida de esta ola, por decirlo así, es Benedicto XVI y el Sínodo de la Nueva Evangelización. Es cuando todos nos pusimos en modo, oye, la nueva evangelización de Juan Pablo II hay que ponerla en la práctica. Y Benedicto sentó las bases de insertarla en el tiempo. Y con Francisco se nos habló de la conversión pastoral. Y se nos habló muchísimo al principio del pontificado, y quedó en todos la palabra conversión pastoral, conversión pastoral, conversión pastoral, y él se presentó como un papa de realización. Él decía, yo no tengo que escribir aquí mucho más, si ya está todo escrito, vamos a realizar lo que ya está hecho, lo que ya está dicho, por decirlo de alguna manera. Esa es la tarea. Cuando las parroquias se han arremangado y se han puesto a hacer la conversión pastoral, se encuentran con dificultades, se encuentran con bloqueos, se encuentran con volver a las andadas también, con resistencias. No es fácil la primera fase. Lo más difícil es salir, lo más difícil es dar el primer paso, lo más difícil es, pues, como decía José, el cambio
reconocer ese dolor que te hace cambiar, porque te duele más quedarte donde estás que salir y buscar el cambio. Es verdad que ahora es para quitarse el sombrero, decir, oye, esta iglesia lo quiere hacer y lo queremos hacer y estamos atentos a escuchar la voz del Señor, pero hace falta describir este proceso, hace falta entender lo que tenemos entre manos. Yo os he intentado dar una imagen de llegada. Bueno, pues cuando la parroquia sea así, ya habremos llegado. Pero ¿qué pasa en la primera fase? Esa sería la pregunta. Primera cosa, característica, se empieza por la proclamación del querigma. O sea, si queremos reiniciar las parroquias, queremos reiniciar la iglesia en ese sentido, tenemos que volver al momento cero, el momento donde todo empieza. El momento donde todo empieza es la resurrección, ¿no? La pasión, la Pascua del Señor. Él resucita, pero la iglesia nace en Pentecostés. Es cuando empieza el inicio, el impulso misionero. Él dice, quedaos aquí, en Jerusalén, esperad a que venga el Espíritu Santo y recibiréis el poder de lo alto. Hasta que no haya poder, hay que esperar. Hasta que no haya Espíritu Santo, hay que esperar. Cuando el Espíritu Santo viene, ya tenemos el envío y la fuerza para el envío. ¿Y a qué se nos envía? Esto hay que decirlo muy claro, se nos envía a anunciar a Jesucristo explícitamente, y a este muerto y resucitado, como nos dice Pablo en los Corintios. Esto es muy importante. O sea, el querigma se ha convertido en el catalizador de la renovación. Queremos concretar toda esta sinodalidad, toda esta necesidad de cambio, todo este movimiento de la Iglesia. Tenemos que practicar el primer anuncio y el querigma de manera explícita en nuestras comunidades. Ojo, no vale con decir tengo un método y es una actividad más en la parroquia. Eso está muy bien, pero es una actividad más en la parroquia. El querigma tiene un lugar central. Es como el resumen de todo. Ahí sucede todo, ¿no? Jesucristo es Señor, ha muerto por nosotros y nos ha salvado. Es la esencia de la predicación. Es la esencia de lo que hacemos. El Señor te salva. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete, bautízate. Recibirás el Espíritu Santo que te convencerá de tu pecado y gracias a esta convicción podrás dar el paso, es decir, me arrepiento, quiero bautizarme, ser salvado, ¿no? Bueno, pues esto, aunque parezca algo que ya está asimilado en la Iglesia, yo creo que no está suficientemente asimilado. Por ejemplo, hay mucha gente que está teniendo éxito. Oye, es que ahora, no voy a decir nombres, ¿vale? Se me llena en tal método la parroquia, ahora viene gente, pero eso puede ser una pastoral de métodos, el método por el método. El método tiene sentido dentro de un proceso. Tiene sentido si hay una centralidad de la comunidad donde se practica. Los métodos se pueden descentrar de la comunidad. Esto lo vemos, ¿verdad? Hay gente que se vuelve de los de no sé quién. Hay gente que se va fuera a hacer no sé qué. Hay gente que se vuelve peregrina y tiene el carné de métodos. Mira, yo ya he hecho esto, ahora he hecho el otro, como el Camino de Santiago, ¿no? Y va sellando. Y claro, hay mucho éxito, hay mucho movimiento en la Iglesia. Parece que todo el mundo ahora mismo está haciendo métodos, ¿verdad? Yo cuando nosotros empezamos con Alfa y le decíamos a un obispo que si querían evangelizar, decían, ¿evan qué? Yo me lo sé, pero como nos decía un vicario, a mí me formaron para santificar, no para evangelizar. Eso es lo que hacía la Iglesia de la cristiandad, santificaba. Que está bien, y que llevaba a puerto, muy importante. Pero claro, cuando ya no hay fe, necesitamos evangelizar, pues los métodos. Pero el método se puede convertir en un ídolo también. La experiencia querigmática es lo importante. Una comunidad querigmática. ¿Qué tanto por ciento de querigma hay en tus predicaciones? El Papa Francisco en esto fue muy cañero, ¿no? ¿Qué tanto por ciento de querigma hay en todas tus actividades? En tu iniciación sacramental. ¿Seguimos haciendo iniciación sacramental a gente no convertida sin que pasen por el querigma? Y no somos capaces como el farolero de parar y decir, oye, primero se les ofrece la experiencia de conversión y después la experiencia de iniciación, ¿no? Sería lo lógico. Pero no podemos, nos cuesta. Bueno, pues esto es algo esencial en la primera fase. Hay que resolver adecuadamente esto en nuestras comunidades. Yo me acuerdo, pues eso, cuando conocí a mi mujer en República Dominicana, ella viene de Siervos de Cristo Vivo, la comunidad del Padre Tardif, de laicos, fundada por unos laicos con este sacerdote, y lo primero que hicieron fue una escuela de evangelización. Y en la escuela de evangelización le enseñaban a todo el mundo
a evangelizar, valga la redundancia. Y entonces yo cuando iba a las parroquias veía que tenían un departamento de evangelización y un encargado de evangelización y unos métodos de evangelización. Era mi sueño que esto suceda aquí en España. Ya está pasando. Ya tenemos, ¿verdad? Ya está en el ambiente. Ya lo tenemos, pero no es suficiente. Querigma está a los tuétanos. Bueno, segunda cosa. Una visión misionera. Tiene que ver con esto. Cuando uno practica el querigma, adquiere la visión misionera. A veces pensamos que es al revés y le estamos pidiendo a gente que sea misioneros antes que haber tenido esta experiencia primera, del amor primero o del encuentro o del reencuentro si hacía falta, ¿no? La visión misionera es algo que ya comparte toda una comunidad cristiana. Cuando el querigma se establece dentro de la parroquia, la visión se propaga. ¿Sabéis qué? Esto lo dice un autor de liderazgo. La visión se derrama y empapa y pringa de alguna manera. La visión no se impone, la visión se propone, nos decían ayer, pero la visión es algo que, aunque la enseñemos, aunque la mostremos, aunque queramos aprenderla, se tiene que propagar, se tiene que contagiar. Solo se va a contagiar la visión del cambio de la parroquia practicando el querigma. Así de simple. Porque ahí es el Espíritu Santo el que convence, no el párroco, o no el equipo que está con el párroco. Convence de la bondad que hay en el método de la Iglesia, que es salvar a las personas. Y por eso es cuando hacemos esa conversión misionera nosotros, que ocurre individualmente, con el encuentro personal, y comunitariamente, cuando toda la parroquia se pone en estado de misión, como nos decía Aparecida. ¿Qué genera esto? A la vez que se genera la visión, se forma un núcleo. ¿Un núcleo de qué? De cristianos que se reconocen como hermanos, que son corresponsables, que caminan en sinodalidad. Eso es el fruto de la presencia de Dios entre nosotros y la evangelización conjunta. Es Hechos de los Apóstoles 2, 42, 47, todo eso. ¿Qué hacían? Estaban reunidos en torno a los apóstoles, en torno a la comunión del pan, la escucha de la palabra, se amaban entre ellos. El catalizador que nos va a hacer practicar esto, insisto, es el primer anuncio. No hay atajos para esto. Este núcleo es el modelo, la célula seminal, la imagen de lo que va a ser la parroquia. A veces estamos tan preocupados por hacer cosas que queremos formar un equipo corriendo para evangelizar, para cambiar, para cumplir la misión, y nos olvidamos de rezar juntos y de ser comunidad juntos. El primer paso de toda renovación es un paso hacia adentro. Ocurre en la familia, ocurre cuando se establecen los vínculos. Como Jesús con los apóstoles, que se pasa 3 años con ellos antes de lanzarlos al mundo entero. Y aquí despacito, vísteme despacio, que tengo prisa. Eso es lo que le digo yo a los leones, ¿no? A la gente con ímpetu, que quiere despacito. ¿Verdad? O sea, de verdad, es que, a ver, me están grabando, ¿no? Pero ¿cuántos equipos de parroquias que dicen somos equipo de liderazgo, de evangelización, somos consejo de evangelización? ¿Cuántos rezan juntos? ¿Cuántos son comunidad entre ellos? ¿Cuántos comulgan juntos? Sí, los domingos vamos todos juntos, pero como nos decían ayer, ¿no? Como individualidades. Esto tiene que suceder y tenemos que tomarnos el tiempo de que germine la comunidad. Y si germina en una célula, si esta célula germina adecuadamente, germinarán las de al lado, se propagará. Por eso este núcleo es tan importante y cuidar a las personas es tan importante. Es la misión número 1. Cuidar al sacerdote, cuidar al laico, al religioso, a la familia, a la viuda, al pobre. Son personas, es comunidad, de ahí sale todo. Cuando estas 3 cosas suceden y ya empiezan a rodar, por decirlo de alguna manera, entra en cuestionamiento nuestros sistemas, nuestras estructuras de pastoral. Tenemos una estructura pastoral de iniciación cristiana que dice cuándo hay que hacer las cosas y que hay que hacerlas cuando toca y porque toca. Esto lo decía Malon así, al principio sonaba muy bestia, ¿no? Te bautizamos porque toca. Te bautizamos cuando toca. Y él decía, no, sí, pero todavía no. Vamos a hacerlo, por supuesto, pero ¿cuándo? Pues cuando haya las condiciones, es decir, empieza a caminar. ¿A quién se bautiza? A quien pide el bautismo, a quien quiere ser parte de la comunidad, a quien... Bueno, me puedo meter en un jardín aquí porque ya veo a los teólogos así como diciendo, a ver, hay mucha discusión detrás de todo esto, pero al final lo más importante es
Venimos de una estructura pastoral que te indica cuándo hacer las cosas, en qué orden y qué secuencia tienen las cosas. Y a veces, sin quererlo, acabamos haciéndolo porque toca, como el farolero del Principito. Y ya está. Tenemos que hacer esto intencionalmente. Tiene que ser algo que suceda en el marco de una comunidad que tiene un proceso. Es un proceso que se llama la iniciación cristiana. Ahora últimamente, estamos encantados con lo que ha sacado la Conferencia Episcopal con Buscar al Señor, que son los materiales dice, catecumenado para adultos y revitalización de la vida cristiana. Y tiene, por un lado, pues materiales para gente que no cree, que se ha convertido y que se está iniciando y va a recibir los sacramentos, pero a la vez también hay un camino propuesto para quien ya estando dentro necesita volver a vivir el bautismo. Yo creo que ese es el camino. Tenemos que volver al catecumenado en ese sentido. Y eso es una estructura que nos ha pedido el concilio. Volver al RICA, volver a la iniciación de adultos, y que se ha desarrollado muy poco. Yo creo que es el momento y es una clave profunda para las parroquias. Primera parte, hagamos querigma, pero la segunda parte no es hagamos discipulado. Esto creo que merece la pena que me detenga un poquito en ello. En el ambiente de la nueva evangelización aquí en España, yo se lo cuento, don Luis, no sé cuánto tiempo lleva fuera de España, pero tela, ¿no? Al principio hablábamos de primer anuncio. Primer anuncio. Nos dimos cuenta de que después del primer anuncio faltaba el segundo paso. Y el segundo paso no podía ser la mera catequesis finalista, sacramentalista. Es decir, oye, me he convertido, pues ahora recibe la iniciación y a correr. Nos vemos el domingo en misa, ¿no? Sino que hacía falta unos pasos de profundidad. Y empezamos a buscar, fuera de nuestro ámbito eclesiológico, expresiones, y encontramos el discipulado, que también Benedicto XVI lo nombra en Aparecida, ¿no? Evangelización y discipulado son como dos caras de la misma moneda, o sea, no es que... Pero el caso es que el discipulado, pues nos imaginamos que nuestra gente pasa del primer anuncio a ser discípulos, y que lo que hay que hacer es formarlos, y alimentarlos, y enviarlos, y está muy bien, pero nos saltamos el paso intermedio. ¿Cuál es el paso intermedio? La reiniciación. Usted se inició de niño, usted tuvo un encuentro personal con Cristo. Si no lo tuvo, al primer anuncio, a la experiencia carismática. Y si lo tuvo, al primer anuncio, porque es que hay que volver ahí constantemente. ¿Y qué hacemos? Pues hagamos el camino otra vez, que hacían las primeras comunidades. ¿Qué hacían las primeras comunidades? ¿Te has convertido? Te queremos bautizar. Camina con nosotros. ¿Te bautizamos? Camina hasta la mistagogía, camina hasta la Eucaristía con nosotros. Tómate tu tiempo, establece ese proceso. Si es que la Iglesia ya lo ha inventado, si es que tenemos que volver a lo que ya teníamos en ese sentido. Esa es la verdadera nostalgia, el revivamiento es volver hacia hacer las cosas en ese orden, ¿no? Bueno, pues esta revisión de estructuras nos lleva a no inventarnos una Iglesia nueva, sino a redescubrir lo que había dentro del proceso de la Iglesia. El proceso de la Iglesia, el proceso del bautismo, el proceso de la maduración cristiana, que lleva a tener discípulos misioneros, que lleva a tener parroquias formadas por verdaderos discípulos, como nos dice el magisterio. Pero no es tan fácil, que no lo vamos a hacer en 2 días. Entonces, quedémonos en esta primera fase, todo lo que haga falta, disfrutémosla, no tenemos que quemar etapas. Estas 4 características esenciales pueden llevar tiempo y deben llevar tiempo. Malón dice que entre 2 y 4 años, pero nuestra práctica que vemos es que cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura detrás, una forma de hacer, unas querencias, todo esto. Vamos a dar un pasito más. Elementos prácticos entonces, ¿no? ¿Qué hacemos para llevar esto verdaderamente a la práctica? Me tomo un respiro porque no paro de hablar, no sé. Hemos dicho experiencias querigmáticas, no métodos querigmáticos, tener la experiencia querigmática. El querigma de Jesucristo es diferente del querigma de los apóstoles, no sé si lo sabéis, lo dice la Redemptoris Missio. Una cosa es lo que anuncia Jesús y otra cosa es lo que anuncian los apóstoles. Jesús anuncia el reino, los apóstoles anuncian a Jesús que nos anuncia el reino. Son 2 querigmas, en realidad. Pues volvamos a anunciar el reino también. Esto es una experiencia querigmática. El reino está aquí, el Señor está en medio de nosotros, el Señor viene.
vivir en clave querigmática es algo muy práctico, que podemos vivirlo, no hace falta estar siempre diciendo, oye, que Jesús te ha salvado, es que el reino está aquí. Bueno, redes de grupos pequeños. Esta es la consecuencia del primer anuncio. Cuando la gente se convierte y se hace comunidad, necesita caminar juntos. Y aquí hay toda una eclesiología detrás que lleva proponiéndose la Iglesia desde hace mucho tiempo. En el Evangelii Nuntiandi se habla de las buenas comunidades de base. Había mucho lío ahí con las comunidades de base en esa época y se habla de, y se anima a la Iglesia a hacer pequeños grupos dentro de las parroquias. Esto se reitera en la Christi Fidelis Laici. También se vuelve a hablar de las comunidades de base. Y se está delineando un poco en el documento de parroquias, la conversión de la parroquia, la conversión pastoral de la parroquia. ¿Qué es lo que pasa en nuestras parroquias? Que son tan grandes que son anónimas. Que son tan grandes que no nos conocemos con el de al lado. Y es muy difícil crecer en la fe si no tienes una inmediatez con unos hermanos, un seguimiento, una dación de cuentas, todo eso a lo que nos invita el sínodo también. A mí me encanta la imagen del sínodo, de la gente sentada en círculos en la mesa. Me encantaría tener una foto desde arriba, para ver cómo no sé si existe yo la quiero, desde arriba. Porque esa es la visión de la Iglesia. Es una visión circular también. Alguien dijo la pastoral circular, que me encanta la expresión. Tenemos que volver a eso. Esa es la esencia de la sinodalidad. Hay muchas pequeñas células que están interactuando entre ellas, que tienen una comunión y tienen una común visión, son el pueblo de Dios y se compone de todo el pueblo de Dios, cada célula. Además, en el sínodo cada una pues estaba formada con gente, no era solo una célula de obispos, una de sacerdotes, otra de laicos, ¿verdad? Había una interacción ahí. Bueno, pues hacer redes, como lo que hay aquí, de grupos pequeños, es lo que constituye la base de una parroquia renovada y es lo que hay que establecer para cambiar los procesos. Los procesos que tenemos son formativos y unidireccionales. Tú vienes, pides el sacramento, te formamos junto con otros y para que una vez que lo recibas, lo celebres junto con otros individualmente. Tenemos que hacer un entramado dentro de la parroquia. Ese entramado funciona a través de los grupos pequeños. Y ojo, el primer grupo pequeño es el de ese grupo de corresponsables que junto con el párroco dicen, adelante. Ese grupo tiene que vivir lo mismo que pide al resto vivir. Esto también lo vemos que pasa mucho. Ay, mira, estamos aquí haciéndolo y diciendo a la gente que lo haga, pero nosotros no lo vivimos. Bueno, pues así es como se reconstruye parroquias. Hay intuiciones de la Iglesia, como las células de evangelización, que han querido hacer eso. Hay intuiciones fuera de la Iglesia Católica que hemos visto en otros sitios. Se viven los movimientos, normalmente. Los movimientos están muy bien estructurados. Se vive la vida religiosa también. ¿Por qué no se vive en las parroquias? ¿Por cultura de cristiandad? Simplemente. Pues reconstruir esto es el camino para complementar la primera fase, esta primera fase de despegue. Y es algo muy esperanzador, porque vas a ver un fruto inmediato de comunión, vas a ver una alegría y vas a ver una evangelización. Porque la evangelización que sale de una comunidad es una evangelización fuerte. La que sale del empeño del párroco y dos más es agotadora. Y al final te quemas, y al final te cansas, porque no sabes a dónde va. Somos un cuerpo vivo, y lo que vive una célula es lo que también está llamado a vivir la de al lado. Cambiando una célula, cambiamos una parroquia entera. Esa sería la cosa. Eso es la seminalidad que dicen de las células madres, que una célula madre pues contiene en sí la capacidad de cambiar, de metamorfosear y hacerse lo que sea dentro del cuerpo, ¿no? Pues tenemos que volver a eso. Esto es el entramado de la Iglesia. Esto ha ocurrido siempre y lo hemos vivido de muchas maneras. ¿Está tu parroquia dispuesta a hacer esto? Si haces eventos, no. Si llamas a la acción, no. Necesitas la cohesión, el pegamento que te va a dar el querigma y esa primera comunidad que funcione. Redes de grupos pequeños. Renovación, liturgia. Me ha salido mal porque quería ponerlo en griego. ¿Cómo se dice en griego liturgia? Leiturgia. Que alguien me corrija, por favor, porque yo, mis clases de griego, fatal. ¿Qué significa leiturgia? Leitos significa pueblo. Gia, la obra del pueblo. Liturgia no es solo lo litúrgico, es poner en el centro al Señor, el culto al Señor, la adoración al Señor, que es algo fundamental en la Iglesia, que es algo que hacemos en la Iglesia, pero fijaos, es la obra del pueblo.
es la oración conjunta de todos. Es la oración que estamos haciendo. Esta renovación significa que cuando oramos, oramos también entrelazadamente, no oramos aisladamente. Tenemos un modelo igual, sigo diciendo, unidireccional. Estamos dando y el pueblo recibe y estamos tratando a la gente a veces como ovejas. Mirad lo que dice Malon, esto es muy interesante, como ovejas, muy bien, pero como ovejas niñas, por decirlo así. Dice lo siguiente: en otras palabras, cuando las parroquias o diócesis ven como propósito principal alimentar a las ovejas, la mayoría nunca llega realmente a la misión evangelizadora de la Iglesia, aunque sepan que esta misión es central para la identidad de la Iglesia. Insisto, venimos de una cristiandad que se dedicaba a alimentar, a santificar, y se nos está llamando a entretejer, a generar cuerpo de Cristo y a generar pues una verdadera renovación estructural, por decirlo de alguna manera. Y esta renovación, por supuesto, tiene que tener al Señor en el centro. Última cosa, que ya veo que ya estamos cansados y yo me voy expandiendo. La cultura de invitación. Esta cultura, hemos dicho, que estos son elementos prácticos, ¿verdad? Para recordarlo, ¿qué puedo hacer para que mi parroquia cambie? Experiencia querigmática, que no solo querigma, hacer redes de grupos pequeños, esta renovación de la oración y el culto al Señor, entendido también desde la comunidad, la Eucaristía en el centro, la Iglesia nace de la Eucaristía, y una cultura de invitación. O sea, esto existe para el de fuera. Nuestra parroquia existe porque navega en el mar de la sociedad y está pescando, está salvando náufragos. Y esta es una cultura que la autorreferencialidad no nos permite normalmente. Estamos contentos con los de dentro y con que la gente venga adentro. Pero la alegría está cuando uno se salva en el cielo, ¿verdad? La oveja perdida. Esa es la fiesta, es el fiestón, no cuando estamos de fiesta los 99 dentro. Bueno, estas 4 cosas, que yo creo que son claras, tienen obstáculos que también nos han hablado de ellos. Tampoco voy a abundar mucho en ello. Obstáculos, pues como la resistencia al cambio, el miedo al rechazo, la falta de perseverancia y una tendencia que es lo que se llama el efecto gravitatorio, la tendencia a retornar a lo conocido. ¿Qué es lo que hemos visto una y otra vez? Gente que quiere, gente que empieza, primeros brotes que surgen, y los primeros brotes tienen una dinámica que pide más cuidado de los brotes, y el cuidado de los brotes necesita sangre, sudor y lágrimas. Es un proceso, no hay atajos, necesitamos. Y la gente tiende, por el efecto de la gravedad, a volver al lugar del que partieron. Es que es más fácil, es que es más seguro. Es que en Egipto teníamos pan y cebollas, y como teníamos pan y cebollas estábamos muy bien, teníamos el estómago lleno, y no hemos salido al desierto para morir. Está muy bien esto, Moisés, o sea, mola mucho tu visión, me encanta, o sea, lo de la columna de fuego mola mogollón, pero yo tengo el estómago vacío, esto es muy duro y me vuelvo a Egipto, básicamente. Es normal que pase, es humano que pase, necesitamos desesperadamente de la gracia de Dios, necesitamos el milagro de Dios en la Iglesia, si no, ¿para qué estamos aquí, no? Él es el que lleva la iniciativa, el que da el poder, el que da la gracia, el querer, el obrar, pero es un obstáculo con el que nos vamos a encontrar. Nadie dijo que este camino fuera fácil, pero os aseguro que es divertido, que te lo vas a pasar mucho mejor que aguantando ahí, encendiendo y apagando el farol una y otra vez, sin aparente sentido, o siguiendo la consigna. Queremos más, estamos llamados a algo más grande, deseamos más. ¿Y qué pasará entonces? Pues que habrá pequeños signos de progreso, igual que los pequeños brotes, que son los que hay que cuidar. ¿Qué es lo que tiene que pasar en una parroquia? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Mirad, a mí hay una cosa que me frustraba, no me gusta nada que me graben, pero bueno, yo me confieso aquí en público, ¿no? Pero cuando la gente decía, wow, estamos haciendo alfa, ¿y qué tal? Genial, a la gente le ha encantado hacer alfa. Me recordaba a cuando yo daba catequesis a niños, y un año, al terminar, digo, ¿qué os ha parecido el curso? Levanta uno la mano, me ha gustado mucho, pero hemos ido poco al parque de atracciones. Y digo, o sea, ¿a qué nos hemos dedicado? O sea, el testimonio de alguien que ha recibido una experiencia querigmática es: Jesús me ha salvado, me he encontrado con mi Señor y quiero ser misionero. No, me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto. A veces parece que vamos de excursión
con los padres, qué buenos son los padres escolapios que nos llevan de excursión, ¿no? Todo eso está muy bien en la iglesia, que hagamos cosas está muy bien, pero tiene que haber testimonios de fe renovada, vidas transformadas, vidas cambiadas, sanación de Dios, milagro de Dios entre las personas. Cuando todo parecía perdido, Él vino y nos salvó. ¿Pasa esto en nuestras comunidades? Yo antes preguntaba, ¿cuánta gente conoce un converso? Y levantaba la mano un 5% de la gente. Ahora pregunto, ¿cuánta gente ha hecho un método de primer anuncio? Os lo voy a hacer, la pregunta. ¿Cuánta gente ha ido a no voy a decir nombres, alguna experiencia así de, bueno, digo nombres, seminarios, Emaús, Alfa, FTA, a ver, fijaos, Vale, y ahora, ¿vosotros cuántos conocéis un converso? Alguien que antes no creía en Jesucristo y ahora cree. Los habéis visto ahí, ¿no? En eso. Algo ha cambiado. Hay testimonios de fe renovada. Hay nuevos rostros, hay más participación. Hay entusiasmo. O el fruto no está tan claro. Perdonad que sea malo. O sea, a mí a veces, de verdad que me lo planteo. Digo, el fruto del primer anuncio no es hacer más primer anuncio. El fruto del primer anuncio es la comunidad cristiana. Es una comunidad que se pone en marcha. Es una parroquia que entra en un proceso de renovación. ¿Estamos teniendo este fruto? ¿Estamos apuntando a este fruto? ¿Nos lo estamos tomando suficientemente en serio? Perdonad si son preguntas un poco duras, porque, a ver, uno ya lleva años dedicado a esto y ha visto de todo, de todo, de todo, de todo. Y a veces, pues tienes la sensación de que este trabajo, pues no fructifica adecuadamente, no progresa adecuadamente. El fruto sucede en el mundo. O conservarlos. El fruto debe suceder en tu ciudad, en tu pueblo, en tu familia, entre tus amigos, entre tus compañeros de trabajo, allá donde tú eres enviado. El fruto no sucede dentro. El fruto sucede para la eternidad. Es un fruto de salvación. Bueno, he hablado muchísimo. Quisiera recoger de alguna manera. Voy a reiterar ya lo que se nos está diciendo. Paciencia y visión. Son dos cosas que están sonando. Hace falta ser jardinero, como Dios es jardinero. Tenemos que entablar procesos, esperar al crecimiento cuando lo da Dios, porque Él es quien da el incremento. Tenemos que tener un horizonte claro de a dónde vamos. Vamos hacia la parroquia del tercer milenio, la que sea que Dios quiere, la que nos está invitando la Iglesia a construir. Vamos hacia lo de siempre. Ojo, que nadie se asuste. O sea, esto no es que cambie nada fundamental, al revés, es que fundamentalmente cambiamos nosotros. Esa es la idea. Estamos haciendo una conversión misionera. Esa conversión misionera pasa por cada corazón que hay aquí. No es una conversión de las estructuras, no es una conversión de la diócesis, ni del obispo, ni de mi párroco, ni del que tengo al lado. Pasa por ti, pasa por tu corazón y pasa por nosotros, como pueblo de Dios. Y por supuesto, es algo que tiene que pasar en varios niveles. Es decir, tiene que pasar en las parroquias, igual que tiene que pasar en las familias, tiene que pasar en las comunidades y tiene que pasar en la diócesis en general. Son dos cosas que se tienen que acompasar. Esto es algo que cuenta muy bien en el último libro de Mano, que ya lo leeréis cuando salga, que es que la parroquia y la diócesis son la expresión de la iglesia local. Se nos dio como clave, la iglesia local. Tiene que pasar en la iglesia local. Y esto es algo que veremos suceder en la medida en que dejemos que suceda. Si no, nos quedaremos pues en unos primeros brotes, en unos primeros tallos que no llegarán a madurez. Y yo no quiero ser profeta de cosas, yo soy abridor de caminos. Yo digo, esto es lo que nos espera al otro lado si queremos abrazar la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer, por último, una parroquia entonces? Comunicar la visión, comunicar la visión, comunicar la visión. De manera constante, de manera inspiradora, de manera invitadora. Tenemos que hacer esto dentro de las parroquias si queremos que se pongan en marcha. El sueño de Dios. ¿Os acordáis ayer? Yo hablaba de la insatisfacción, el sueño y la visión. La insatisfacción duele. Aquí hay gente que siente celo y dolor por la iglesia. El sueño atrae. La visión exige. La visión es exigente. Nos obliga a salir de la comodidad. Nos obliga a peregrinar una vez más, a vestirnos otra vez de sayal y a hacer penitencia y ayuno.
Nos obliga a dar de lo nuestro, a dar de lo que falta, no de lo que sobra. Pero al otro lado, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues la tierra prometida de la conversión pastoral. Y es un lugar donde emana leche y miel, donde podemos descansar con el Señor, no sé, 1000 años, y ya hasta que otra vez la Iglesia diga, hay que hacer conversión otra vez y vuelta a empezar, ya les tocará a otros, ¿no? Pero nosotros vivimos en un tiempo apasionante, este tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Te animas a esto? Y acabo ya retándote. Si pasa por tu corazón, pasa por tu comunidad, pasa por tu parroquia, pasa por tu diócesis, ¿te animas de verdad a dar estos pasos? Pues deja de cazar gamusinos, ¿vale? Está muy bien el cambio por el cambio, está muy bien la proyección, la misión, los planes, las estrategias. Ponle el cascabel al gato. ¿Qué va a pasar en mi parroquia a partir de mañana? ¿Qué pasos vamos a dar para que suceda la primera fase, esta primera fase de salida? Y deja que suceda practicándolos. Esto no se fuerza. Vale, pues nada, si alguien encuentra algún gamusino por la sala, que me avise y le hacemos una foto para la siguiente presentación.